La gestión de lo público se hace realidad, se vuelve un hecho visible a través de la gestión que realizan los servidores públicos. El talento humano es el corazón del Estado, de las instituciones del Estado. Y ese talento humano, ese conjunto de servidores públicos, deben guiarse a través de unos principios que están consagrados en la Constitución política, a través de las funciones, muchas de ellas también consagradas en la ley y en la Constitución política, y lo establecido en su manual de funciones. Cuando uno revisa dentro de los principios que orientan el actuar de la administración pública, de las entidades del Estado, encuentra un principio que tiene amplia relación con los servidores públicos. Y es el principio de responsabilidad. ¿Dónde encontramos el principio de responsabilidad? Pues nada más y nada menos que en la Constitución política. En el artículo 6, la Constitución política establece que los particulares responden por infringir la ley y la Constitución, mientras que los servidores públicos lo son por esa misma causa, pero además por la omisión o extralimitación de sus funciones. Entonces, cuando uno realiza un análisis de ese enunciado normativo, encuentra que la norma le otorga una mayor responsabilidad a los servidores públicos. Y es tautológico. Los servidores públicos contribuyen con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado de una manera directa. Están al servicio de lo público, al servicio de los intereses colectivos. Por lo tanto, se les exige mayor dinamismo, mayor eficacia y mayor nivel de responsabilidad. En ese orden, el servidor público tiene diferentes fuentes de responsabilidad. Tiene una responsabilidad penal, o podría tener responsabilidad penal, tiene una responsabilidad fiscal y tiene una responsabilidad disciplinaria. Cuando hablamos de la responsabilidad penal, hay que mencionar que hay una serie de delitos que solamente pueden ser cometidos por servidores públicos. Son esos delitos que van en contra de la administración pública. Cuando encontramos entonces que una conducta es típica, antijurídica y culpable, están esos elementos y estamos en presencia de un servidor público, se puede configurar un tipo penal especial en donde el sujeto cualificado es el servidor público, requisito indispensable para que se cometa ciertos tipos o se encuadren ciertos tipos penales, de delitos. En ese orden, a manera de ejemplo, un servidor público puede incurrir en peculado. Ese es un tipo especial, un tipo penal, un delito que el sujeto activo es un servidor público. Y así hay otros tantos. Hay entonces una responsabilidad penal, o puede haber una responsabilidad penal en los servidores públicos. Y el encargado de adelantar las investigaciones en el ámbito penal es la Fiscalía General de la Nación. Ahora bien, los servidores públicos también pueden incurrir en faltas disciplinarias, cuando hay extralimitación, omisión de sus funciones, cuando hay violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades o se incurren prohibiciones, cuando no se cumple con los deberes establecidos en su manual de funciones, pues puede ser sujeto de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación o por los personeros territoriales, dependiendo de la competencia. Ese ius puniendi entonces del Estado, ¿sí?, que se materializa a través de la responsabilidad disciplinaria o a través de la responsabilidad penal, tiene como sujeto el servidor público. Pero adicionalmente, tiene otro tipo de responsabilidad,
¿Qué es la responsabilidad fiscal? Y la responsabilidad fiscal atañe a aquellos servidores públicos que, siendo ordenadores del gasto, incurran o generen un detrimento patrimonial, que afecten las finanzas del Estado y, por lo tanto, serán sujetos a una investigación fiscal, a un proceso de responsabilidad fiscal que, de encontrarse responsables, pues dará lugar a un fallo en donde se ordenará la devolución de ese detrimento, la compensación del dinero que haya afectado las arcas del Estado. Tres formas de responsabilidad. Y esa última forma de responsabilidad es adelantada por la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales. Entonces, quiero resaltar del principio de responsabilidad, que es un hilo conductor que orienta la gestión, en este caso de los servidores públicos, que la responsabilidad que tienen las personas que laboran con el Estado es mucho más amplia que la del particular, y como les decía, por un sentido lógico, que es que estas personas están al servicio de la comunidad y cumplen y ejercen funciones públicas. Esa responsabilidad está desde el ámbito penal, desde el ámbito disciplinario y desde el ámbito fiscal. Y ahí tenemos entonces a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República. Asimismo, encontramos este principio de responsabilidad consagrado de manera expresa en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, en donde se orienta una serie de principios que deben seguir las autoridades y, por supuesto, la responsabilidad es uno de ellos, en donde el servidor público y las autoridades asumen las consecuencias de sus actos cuando vulneren el orden jurídico establecido, cuando vulneren sus deberes funcionales que han sido previamente determinados en el manual de funciones. Entonces quería compartir este principio de gran importancia en el buen funcionamiento de la administración pública, de las entidades del Estado, y que orientan, por supuesto, a que ese talento humano tenga presente que está al servicio de la comunidad y no al servicio de intereses particulares, que debe guiar todo su actuar en el marco de sus competencias, en lo que establece la Constitución política, la ley, su manual de funciones, pues de lo contrario podrá ser objeto de algún tipo de investigación. Muchas gracias.